Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video en crecimiento financiero. El día de hoy vamos a profundizar en algunas de las mentiras financieras más comunes que pueden estar obstaculizando tu camino hacia la libertad financiera. Pero antes de comenzar no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros valiosos consejos sobre crecimiento financiero. Bien, comencemos. Mentira 1. La mentira de la educación tradicional. Desde temprana edad, nos han inculcado que el camino hacia el éxito financiero pasa por la educación tradicional. La sociedad nos dice que debemos ir a la escuela, obtener un título y luego buscar un empleo bien remunerado. Sin embargo, la realidad es que la educación convencional nos prepara principalmente para convertirnos en empleados. Se nos entrena para seguir órdenes y obedecer, pero rara vez se nos enseña cómo funciona realmente el dinero y cómo hacerlo trabajar para nosotros. Esa es la brecha que llena la educación financiera, y desafortunadamente, no forma parte del currículo escolar estándar. Mentira 2. La mentira de la seguridad en un empleo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que un trabajo seguro es la clave para la seguridad financiera? Esta noción es una trampa que muchas personas han aceptado como verdad absoluta. La realidad es que ningún trabajo puede garantizar seguridad a largo plazo. La historia está llena de ejemplos de personas que perdieron sus empleos de la noche a la mañana debido a recesiones económicas o cambios en la industria. Los ricos han entendido esto desde hace mucho tiempo. En lugar de ser empleados, se convierten en emprendedores y ponen su dinero a trabajar para ellos. Comienzan a pensar como dueños de negocios en lugar de empleados, y ese cambio de mentalidad es clave para escapar de la trampa de un trabajo seguro. Mentira 3. La mentira del ahorro tradicional. Uno de los consejos más comunes que nos dan es ahorra dinero. Pero, ¿realmente el ahorro tradicional es efectivo en la economía actual? La respuesta es un rotundo no. La razón es que la inflación reduce el valor de nuestro dinero con el tiempo. Si simplemente guardamos nuestros ingresos en una cuenta de ahorros, el poder adquisitivo de ese dinero se erosiona con el tiempo. La educación financiera nos enseña que el verdadero camino hacia la riqueza implica aprender a invertir sabiamente y hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Mentira 4. La mentira de trabajar duro. La sociedad tiende a glorificar la idea de que trabajar duro es la única vía para tener éxito. Pero la verdad es que trabajar más duro no necesariamente se traduce en ganar más dinero, y aquí está la razón. Cuando trabajas más duro, es posible que ganes más dinero, pero también es más probable que seas gravado con tasas impositivas más altas. Además, trabajar más duro no es sostenible a largo plazo. Los ricos entienden que trabajar de manera inteligente es más importante que trabajar duro. Utilizan el poder del apalancamiento, lo que significa utilizar el tiempo y el dinero de otras personas para alcanzar sus objetivos financieros. Mentira 5. La mentira de vivir por debajo de tus medios. La idea de vivir por debajo de tus medios se ha convertido en un consejo común para administrar tus finanzas. Pero aquí hay una perspectiva diferente. En lugar de privarte de los placeres de la vida, los ricos buscan formas creativas de hacer que sus activos generen ingresos suficientes para cubrir esos placeres. No se trata de cortar gastos, sino de aprender a ampliar tu riqueza para que puedas permitirte lo que deseas. Mentira 6. La mentira de salir de la deuda. La deuda es un tema que suele ser mal entendido. Se nos ha dicho que debemos salir de la deuda y permanecer fuera de ella para tener éxito financiero. Pero aquí está la verdad, no todos los tipos de deuda son iguales. Hay una diferencia clave entre la deuda buena y la deuda incobrable. La deuda incobrable, como las deudas de tarjetas de crédito, puede hundirte financieramente. La deuda buena, como un préstamo para invertir en una propiedad o un negocio que genere ingresos, puede ser una herramienta valiosa para enriquecerte. Los ricos no solo entienden esta diferencia, sino que también utilizan la deuda sabiamente para aumentar su riqueza. Mentira 7. La mentira de la inversión tradicional. Cuando se trata de inversión, la diversificación es una palabra que escuchamos mucho. Pero aquí está la aclaración importante, no se trata simplemente de tener muchas acciones, sino de invertir en diferentes clases de activos. Los ricos lo saben y diversifican sus carteras en bienes raíces, materias primas, negocios y más.
Esta diversificación enriquece su protección contra los riesgos económicos y les permite aprovechar múltiples fuentes de ingresos. Conclusión. En resumen, desafiar estas mentiras financieras es un paso importante para tomar control de tu futuro financiero. Al aprender y aplicar los principios de educación financiera, puedes liberarte de creencias erróneas y avanzar hacia la verdadera riqueza y libertad financiera. Gracias por unirte a nosotros en este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.